hello. How are we? Who understands English here? Raise your hand. Okay. Bueno, estaba curioso porque yo siempre digo como la mitad de la iglesia habla inglés, pero eso fue el examen. Entonces, creo que casi la mitad entiende inglés. Entonces, vamos a hacer la mitad del estudio en inglés y la otra mitad en español. ¿Qué tal? No, mentira. Pero si ustedes quieren practicar su inglés o mejorar su inglés, no tenemos clase de inglés en este momento hasta enero o febrero, pero los domingos a las 9, para ustedes que no saben, tenemos traducción y pueden escuchar el mensaje en inglés y también aprender un poquito más de la Biblia en inglés. Pero bien, no vamos a hablar más de inglés, vamos a hablar de la Biblia. Estamos en Génesis. ¿Todos tienen sus Biblias? ¿Sí? Sí, estamos en Génesis capítulo 20. Vamos a orar y empezar con el estudio de la palabra de una vez. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, porque tú eres un buen papá, Señor, y nos amas tanto, Señor. Queremos conocerte más y por eso estamos aquí, Señor, para estudiar tu palabra, porque a través de tu palabra podemos conocerte, Señor, podemos ser transformados por ti. Háblanos hoy, Señor, bendice el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hablando de inglés, ahora de español, aprendí una nueva palabra. Estaba viendo una palabra, no sé si ustedes saben, mi esposa me dijo que ella ni sabe esta palabra y ella habla español mucho mejor que yo. Es una palabra, ¿ustedes saben qué es la reincidencia? ¿Reincidencia? ¿Alguien sabe? No. Reincidencia. Volver a hacer algo, muy bien. Es la reiteración de una misma culpa o defecto. Entonces eso es algo que es demasiado común para los criminales en todas partes del mundo. Por ejemplo, estaba leyendo, y no sé si ustedes saben, pero 76% de los presos en los Estados Unidos de América, mi país, regresan a prisión dentro de los 5 años después de salir. Qué triste, ¿no? Entonces para ellos que están ahí no tienen mucha esperanza, porque ellos saben eso y seguro están pensando, lo más probable es que voy a regresar aquí. Y mi otro país, que es Colombia, aquí 47% de las personas detenidas en Colombia en 2018 tenían capturas previas. Entonces eso quiere decir que la mitad de las personas que fueron a la cárcel ya estaban ahí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que somos criaturas de hábitos y costumbres, ¿cierto? Y cuando nos acostumbramos a los malos hábitos, desafortunadamente seguimos cayendo en los mismos errores. Entonces, ya tenemos varios meses estudiando el libro de Génesis y hemos visto a Dios haciendo cosas increíbles desde el primer capítulo con la creación. Pero en los últimos estudios creo que tenemos como un mes, pues en la semana pasada fue Acción de Gracias, un estudio muy especial y chévere, todos estamos felices contando las bendiciones, pero antes de eso había como un mes viendo estudios con historias muy tristes, ¿no? Y lo siento, pero hoy vamos a ver otra historia triste. Ya vienen más cosas chéveres donde podemos sonreír y decir, wow, bueno, pero ahora es otra historia triste. Vamos a ver la reincidencia de Abraham. Él va a repetir el mismo error que él cometió en Egipto en capítulo 12. Vamos a ver rapidito lo que pasó en Egipto en capítulo 12 y de ahí vamos a ver la lectura en Génesis 20. Entonces, Génesis 12, versículo 10, dice: hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para residir ahí, pues el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí reconozco que tú eres una mujer bella. Ay, qué lindo, qué buen esposo, ¿no? Versículo 12, y puede suceder que al verte los egipcios digan: es su mujer, y me maten a mí, y a ti te conserven la vida. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa, y mi vida sea conservada por causa de ti. Oh, qué lindo, ¿cierto?
Ay, no, lindo. Primero, ay, mi amor, tú eres tan hermosa. Bueno, vamos a decir que eres mi hermana. ¿Qué está pensando este man? Él mintió y les dijo que Sarai era su hermana. Y es interesante porque ahí en Egipto, Sarai tenía 65 años, pero era una mujer muy hermosa, muy hermosa. Para mí es muy interesante. Me imagino, no tenemos fotos, seguro por internet encuentras unas imágenes, pero no tenemos fotos, entonces no podemos saber cuán hermosa era esa mujer, pero si ella tenía 65 años y él estaba preocupado que alguien iba a robar su mujer, lo más probable que era una mujer como señora Miss Universe, que es el domingo, creo, escuché eso hoy. Entonces, ella era como Miss Universe, una mujer súper hermosa. Entonces, y era tan hermosa que Abraham temía que lo mataran para que pudieran tenerla. Entonces, ahora vamos a ver la misma cosa aquí en Génesis 20, cuando Sara tenía 90 años. Ahora tiene 90 años y también vemos la misma cosa. Vamos a empezar con la lectura en Génesis 20, versículo 1. Abraham partió de ahí hacia la tierra del Negev, acampó entre Cades y Shur y residió en Gerar. Abraham dijo de Sara su mujer: ella es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, mandó y tomó a Sara. Entonces, Abraham es un hombre que es conocido como el padre de la fe. Abraham es el hombre que vemos en Génesis 15, el hombre que creyó al Señor y le fue contado por justicia. Este hombre de fe también era un cobarde. Él quería protegerse a sí mismo en lugar de proteger a su esposa, a su mujer. Los hombres deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dar sus vidas para proteger a sus esposas. Pero Abraham aquí fue tan egoísta y cobarde en ese momento que él permitió que otro hombre tomara a su esposa. Entonces él obviamente no aprendió de su error en Egipto. Y no aprendió la primera vez, y es por eso que está repitiendo el mismo pecado de mentir. Entonces, todos cometemos errores, y los errores tienen un propósito en nuestra vida. Podemos aprender, podemos mejorar, pueden ayudarnos a aprender y crecer si nos arrepentimos sinceramente y tenemos cuidado de no caer de nuevo. Entonces, si no aprendemos de nuestros errores, vamos a repetir nuestros errores. Por eso, la mayoría de las personas están en la cárcel y no están ahí pensando, ¿cómo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo evitar estar aquí otra vez? Muchos ahí están aprendiendo cómo ser mejores criminales. Están aprendiendo de otros criminales cómo pueden robar otra vez, cómo pueden matar otra vez, cómo pueden hacer esas cosas. Pero no están aprendiendo de los errores de su pasado. Proverbios nos enseñan, Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su insensatez. Aquí vemos a Abraham como un perro que vuelve a su vómito. Y el problema con el pecado no es solo que pecamos contra un Dios santo, pues eso es lo más grande, pero también nos lastimamos a nosotros mismos y a los demás cuando pecamos. Ahora vamos a ver qué sucedió después de que Abraham mintió. Versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí que vas a morir por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. No sé si estabas aquí el domingo o el sábado para el estudio de Efesios 2, pero yo estaba hablando de esas dos palabras que vemos aquí en versículo 3. ¿Cuáles son las dos palabras que vemos en el principio del versículo 3? ¿Qué dice ahí? Pero
Pero Dios, pero Dios. Está hablando de esas dos palabras, porque en Efesios 2, esas son dos palabras que vemos como una transición. Como estuvimos muertos en nuestros pecados, pero Dios, que es grande en su misericordia. Pero Dios son una de las palabras más lindas de la Biblia. Aquí vemos otro ejemplo de pero Dios. Esas dos palabras son algunas de las palabras más lindas porque esas palabras cambian todo. Son palabras para una transición. Cuando las circunstancias son malas, las cosas son malas y luego Dios aparece para hacer algo bueno. Porque Dios siempre es bueno. Nosotros somos malos, pero Dios siempre es bueno. Aquí vemos el pecado de Abraham y vemos la consecuencia. Él mintió y luego perdió a su esposa por un momento. ¿Puedes imaginar ese momento? Abraham dice, ya, ella es mi hermana. Y después, bueno, vente conmigo. Y él está ahí así quieto. Chao. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? Pero Dios es más grande. Dios es más grande que su mentira. Dios es más grande que su error. Y entonces él mintió, luego perdió su esposa, pero Dios es más grande. Y aquí vemos las palabras, pero Dios. Entonces, Abraham mintió, pero Dios, ¿qué hizo Dios? Habló al rey Abimelech para contarle la verdad. Porque Dios no puede mentir, Dios es la verdad. Y el diablo es un mentiroso, es el padre de las mentiras. Y la Biblia habla mucho de las mentiras en Proverbios 6, y nos dice que Dios odia a la lengua mentirosa. Y la única forma de arreglar una mentira es con la verdad, ¿cierto? Entonces, Abraham mintió, pero ahora Dios está hablando a Abimelech con la verdad. ¿Qué le dijo? Le dijo que Sara era una mujer casada y que él iba a morir porque él tomó una mujer casada. Y él estaba sorprendido. Mira cómo respondió en versículo 4. Abimelech, quien todavía no se había acercado a ella, dijo, Señor, ¿acaso has de matar a la gente inocente? ¿Acaso no me dijo él, ella es mi hermana? Y ella también dijo, él es mi hermano. Con integridad de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Entonces Abimelech respondió al Señor, está hablando con el Señor. Entonces si está hablando con el Señor, ¿cómo se llama una conversación con Dios? Oración, está orando, ¿no? Está orando. Y es importante decir, este hombre ni es un creyente. Abraham es el padre de la fe y ese es un hombre que no sigue a Dios, no cree en Dios, pero está hablando con Dios. Y está hablando con el Señor para defender su inocencia. Él no tenía la intención de hacer nada con la esposa de otro hombre. Eso no fue su intención, porque él no sabía que era una mujer casada. ¿Por qué? Porque Abraham mintió. Dijo, sí es mi hermana. Entonces, aquí vemos algunas de las consecuencias del pecado de Abraham. Primero, Abimelech, este rey que no es creyente, está en problemas con Dios por tomar la esposa de otro hombre. Él está sufriendo las consecuencias. Dios le dice, tú vas a morir. Cuando él ni sabía que hizo algo malo. Además, vemos que también Sara también mintió, ¿cierto? Dice que ella también dijo, él es mi hermano. Entonces, el hombre empezó con la mentira y su esposa siguió mintiendo también. Entonces, Abraham no pecó solo, sino también llevó a su esposa al pecado. Está mal, porque los hombres de Dios deben guiar a sus esposas en la verdad y en el camino del Señor. Los hombres de Dios deben guiar a sus esposas en la verdad y en el camino del Señor. Pero si hombres de Dios están practicando pecado, están mintiendo así, sus esposas serán tentadas a pecar también. Van a caer en el pecado porque van a seguir a sus esposos en sus pecados. Entonces, aquí Abraham está enseñándonos lo que los esposos, los que somos casados, lo que nunca debemos hacer con nuestras esposas. ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer como esposos? ¿Qué es la instrucción de Dios para los esposos? Vamos a ver en Efesios 5.
Efesios 5, 25 y 26 dice: esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Entonces, ahí están las instrucciones de Dios para las esposas, para los esposos. ¿Y qué hizo Abraham? Lo contrario. Se entregó a su esposa en lugar de entregarse a sí mismo por ella. Si él estaba amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia y entregóse a sí mismo por ella, eso no iba a pasar. Pero él se entregó a su esposa. Hizo el opuesto de lo que Dios quería que los hombres hicieron por sus esposas. Entonces, en lugar de santificarla, la hizo mentir y pecar. Él mintió, pecó, y que hizo su esposa lo mismo. Entonces, y Abimelech, que no era creyente, ¿qué dijo? Dijo: con integridad de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Qué triste, ¿cierto? Este rey que no sigue a Dios dice: mis manos están limpios, yo tengo integridad en mi corazón. Qué triste cuando alguien que no es creyente tiene integridad, está dando un buen ejemplo, y el creyente está faltando la integridad. Eso no solo pasa aquí en Génesis 20, pasa hoy en día, ¿cierto? Hay veces que hay personas en la calle que no son cristianos y están portándose mucho mejor que nosotros que somos cristianos. Está muy triste. ¿Y qué dijo Dios? ¿Cómo respondió Dios en versículo 6? Dios le dijo en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y no te permití que la tocaras. Aquí vemos que Dios sabe todas las cosas, Dios controla todas las cosas. Aquí podemos ver la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa eso? Abimelech le está diciendo a Dios las intenciones de su corazón, ¿cierto? Y Dios dice: lo sé. Él está compartiendo con Dios: mi corazón es inocente, yo no sabía, mira, no. Y Dios dice: yo sé. ¿Por qué? Dios sabe todas las cosas que tenemos en nuestros corazones. Cuando estamos orando con Dios y compartiendo todas las cosas que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios no está: ¿en serio? ¿Tú piensas así? No hay sorpresas para Dios, ¿cierto? Es nuestro creador y Él sabe todo. No estamos dándole información nueva, estamos entregando esas cosas a Él en la oración. No estoy diciendo que, entonces ¿por qué voy a orar? Si Dios ya sabe todo, ¿cuál es el propósito de la oración? Él ya sabe mis necesidades. No, eso es para tener intimidad con Él. Eso es para conectar con el Señor. Eso es para entregar las cosas cuando tenemos una carga de preocupaciones y problemas y lo que sea. Cuando estamos orando, estamos diciendo: Señor, están en tus manos, no voy a cargar eso. Pero no hay nada que Dios no sepa. No podemos informar a Dios de nada. Dios nos está diciendo: en serio, Dios sabe todo, incluso las cosas que tenemos en nuestros corazones que no le hemos contado a nadie. Y Dios controla todo. Por eso dice: yo también te detuve de pecar contra mí y no te permití que la tocaras. Entonces, ahí cuando Dios respondió: lo sé, vemos su omnisciencia, que significa Dios sabe todo. Y ahora vemos su omnipotencia. Él tiene todo el poder. Dios controla todo y no permitió que Abimelech tocara a Sara. No fue porque Abimelech tenía autocontrol. Abimelech estaba hablando con el Señor: pero no la toqué. Y Dios respondió: yo sé, porque no te permití. No es porque tú tienes autocontrol y dominio propio, es porque no te permití. Entonces, Dios tenía control de la situación. Dios es omnipotente, todopoderoso, y no hay nada fuera de su control.
Qué bendición saber eso, ¿no? Versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta, y orará por ti, y tú vivirás. Y si no la devuelves, ten por cierto que morirás irremisiblemente, tú y todos los tuyos. Esta es la primera vez que vemos la palabra profeta en la Biblia. Estamos en Génesis, el principio de la Biblia, y es la primera vez que vemos esta palabra profeta. ¿Y qué es un profeta? Buena pregunta, les voy a decir. Un profeta es alguien que es enviado por Dios para hablar la palabra de Dios a los demás, ¿cierto? Entonces, básicamente Dios está diciendo, Él es mío. Él es mío. Que para mí es interesante, ¿no? Porque Abraham no está haciendo las cosas bien, está mintiendo. O sea, dijo una mentira y Dios dijo, Él es mío, Él es mi profeta. Para ustedes que son padres, o nosotros que somos padres, seguro cuando los hijos se portan mal, dicen, ok, ¿de quién es este niño? Los papás no están como, es mi niño, él es mi niño. Estamos como, no sé, ¿de quién es? ¿Cierto? Cuando los niños se portan bien, de pronto es cuando hacen algo súper bueno y ganan una competencia o lo que sea, o hacen muy bien en el colegio, él es mi niño, ese es mi niño, estamos súper orgullosos de nuestros niños, ¿no? Pero cuando se portan mal, ¿de quién es este pelado? Pero Dios no es así. Dios nos dijo, ¿de quién es ese pelado? Él es un profeta, es mío. Qué buen Padre tenemos en el cielo, ¿cierto? Entonces, pero igual, de pronto no estamos orgullosos de los niños cuando se portan mal, pero los hijos siempre van a ser los hijos, ¿cierto? Eso no va a cambiar. Y los papás, si los niños se portan mal, como papás vamos a seguir amando y cuidando a nuestros hijos. Dios es así también. Vamos a fallar, vamos a cometer errores así. Pero Dios no va a decir, él no es mi hijo, ya no es mío, porque Dios siempre es fiel, nunca nos deja o nos abandona. Él siempre es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Segundo de Timoteo 2:13 tiene una promesa que me encanta en la Biblia. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Por eso cantamos, su fidelidad es grande. Me encanta esa canción. Su fidelidad es grande. Siempre es fiel. Qué gran promesa para nosotros como hijos de Dios. Vamos a cometer errores, vamos a fallar a veces, pero Dios nunca nos va a abandonar. Él es un buen padre y su amor es incondicional para sus hijos. Pero no significa que no nos va a disciplinar, ¿cierto? Como un buen papá. Dios nos disciplinará y nos enseñará, pero no nos dejará. Versículo 8. Entonces Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus servidores y dijo todas esas palabras a oídos de ellos. Y los hombres temieron mucho. Después Abimelech llamó a Abraham y le preguntó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Has hecho conmigo cosas que no debiste hacer. Dijo además Abimelech a Abraham, ¿qué has visto para que hicieras esto? Abimelech no entendió por qué Abraham haría eso. Está como, ¿qué hice yo? ¿Tienes un problema conmigo? ¿Por qué vas a hacer algo así conmigo? Le preguntó por qué quería causar tantos problemas para él y su reino. Una cosa es como cristianos, que pasa como cristianos entre nosotros, a veces tenemos que reprender, regañar, corregir unos a los otros, ¿cierto? Entre hermanos. Tenemos que decir, hey, mira mi hermano, estás equivocado, te mentiste. Y yo sé que te mentiste porque bla, 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 bla. Cierto, pero a veces tenemos que hablar así entre hermanos. Y está bien. A veces duele, estamos como, sí, verdad, estoy mal.
pero tiene un propósito, ¿no? Para nuestra edificación. Pero qué triste cuando alguien que no es creyente viene y dice, hey, tú estás mal, has hecho mal, y tienen razón. Eso es lo que está pasando aquí. Abimelech no está siguiendo a Dios y está hablando con el padre de la fe. Hey, ¿por qué has hecho eso? ¿Cuál es tu viaje? ¿Tienes un problema conmigo? Pero vamos a ver cómo respondió Abraham. Abraham no respondió bien. Aquí vamos a ver, porque cuando tenemos las conversaciones así, hay dos formas de responder, ¿cierto? Hay una forma de decir, pero ¿por qué eso y eso? Hay otra forma, hey, tienes razón, me equivoqué, perdóname. Pero vamos a ver ahora que Abraham ha mostrado un mal testimonio, que no cree en Dios. Y ahora el rey está diciendo, hey, tú estás mal, hiciste mal. ¿Por qué hiciste eso? Y mira cómo respondió Abraham, versículo 11. Abraham respondió, porque pensé, seguramente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana. Ella es hija de mi padre, pero no de mi madre. Así que la tomé por mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que tú me harás. En todos los lugares a los que lleguemos dirás de mí, él es mi hermano. Entonces, aquí vemos tres formas incorrectas de responder cuando estamos equivocados. No respondió bien. Primero, dice, seguramente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Primero, él trata de echarles la culpa diciendo que ellos no temen a Dios y por eso tenían miedo. Entonces está diciendo, es la culpa de ustedes porque ustedes no temen a Dios y por eso yo tenía miedo, no pude decir la verdad porque ustedes no temen al Dios y pueden hacer algo malo a mí. En lugar de decir, hey, ¿sabes qué? Me equivoqué. Dice, pero ustedes no temen a Dios. Está echando la culpa como un niño chiquito. Hey, tú dijiste una mentira. Pero él tomó mi galleta. ¿Cierto? Los niños cuando están equivocados quieren echar la culpa a otro niño. Eso es lo que está haciendo Abraham. Quiere echar la culpa a ellos. Ustedes no temen a Dios. ¿Qué más hizo? Mira versículo 12. Y a la verdad, entonces aquí está diciendo la verdad. Supuestamente está diciendo la verdad. Y a la verdad también es mi hermana. Ella es hija de mi padre, pero no de mi madre, así que la tomé por mujer. Entonces, segundo, él trata de justificar su mentira diciendo que era en parte la verdad. Entonces, una verdad a medias, es importante saber eso, una verdad a medias es una mentira completa. Es una mentira completa. Entonces, de pronto dices, pero la mitad de lo que estoy diciendo sí es cierto, pero la verdad que no es completa, y más que todo que es una verdad a medias. ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era la intención de su corazón? ¿Cierto? Si su intención es engañar a alguien, no importa si es verdad a medias, está mintiendo, está mal. Y la Biblia no habla de medias verdades o mentiras blancas. La Biblia enseña que las mentiras son mentiras y Dios odia a la lengua mentirosa. No hay diferentes niveles o categorías de mentiras. Muchas veces queremos justificar las mentiras. Pero era una mentirita chiquita. Era una mentirita chiquita, no pasa nada. Una mentira es una mentira y una mentira es un pecado. Y la tercera cosa, mira versículo 13. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que tú me harás. En todos los lugares a los que lleguemos dirás de mí, él es mi hermano. Entonces, ¿qué hizo ahí? Admitió que fue premeditado y planeado para mentir en esta situación. ¿Cómo así? No sé por qué está diciendo eso, no sé si él está diciendo eso para hacer que pareciera mejor, pero para mí es peor, ¿cierto? Estaba planeando en mentir. No era como, a veces hay tentaciones, ¿cierto? Alguien nos hace una pregunta y en este instante, un momento, tenemos la decisión, voy a mentir, voy a decir la verdad, ¿cierto? Pero hay otros momentos cuando sabemos que alguien nos va a hacer una pregunta difícil y estamos pensando, ¿cómo voy a responder? ¿Voy a decir la verdad?
¿cierto? Hay momentos que estamos planeando para mentir. Eso es lo que hizo él. Y está confesando eso, como confesando que, es que hace años tuvimos este plan para mentir así. Qué mal, qué mal. Entonces necesitamos resistir la tentación y decir la verdad, incluso si eso significa consecuencias. Muchas veces queremos mentir. ¿Por qué? Porque creemos, porque si digo la verdad voy a sufrir consecuencias. Entonces es más fácil decir esa mentira y así no tengo que aguantar esa consecuencia. Muchas veces así nosotros también planeamos mentir, tal como lo hizo Abraham. La verdad es triste, pero los cristianos mienten a veces. Nosotros que somos hijos de Dios podemos decir mentiras, podemos cometer errores. Nadie aquí es perfecto, o si hay alguien aquí perfecto. No, ok, bueno. Nadie aquí es perfecto, pero ¿sabes qué? Yo creo que es por eso que vemos en la Biblia todos los héroes de la fe, los hombres de Dios en la Biblia. Siempre vemos en la Biblia sus peores momentos, ¿cierto? Sus errores más grandes. Por ejemplo, Noé, después de construir esa arca por tantos años, ¿cierto? Y aguantar todo ese sufrimiento, después de la tormenta, ¿qué hizo? Estaba borracho y desnudo por ahí. Moisés, ¿qué hizo? Él fue un asesino. Pedro, ¿qué hizo Pedro? Negó a Jesús. No una sola vez, 3 veces. David cometió adulterio con Betsabé, ¿y qué hizo después? Luego mató a su esposo. Entonces, ¿por qué vemos estos errores de estos hombres de Dios en la Biblia? Aquí como vemos este error de Abraham 2 veces. Creo que hay 2 razones. Primero es para advertirnos y para consolarnos. Cada vez que vemos estos pecados, vemos las consecuencias, ¿cierto? Vemos el sufrimiento que resultan de esos errores. Porque todos cometemos errores y todos sufrimos después, ¿cierto? Después como joven yo siempre pensé, pero a mí me gusta el pecado. Ustedes están pensando, pero tú eres joven. Como adolescente, como peladito, yo siempre pensé, pero a mí no me gusta hacer las cosas como la Biblia dice, porque son muchas reglas y no puedo disfrutar la vida, no puedo hacer las cosas que todo el mundo hace. Yo pensé que estaba como limitado, ¿cierto? Pero ahora, después de las consecuencias, yo entendí, Dios me ama. Dios sabe lo que es mejor para mí. Dios no quiere que estoy viviendo con las consecuencias, sufriendo después de esos errores. Por eso Dios me enseña cómo vivir una vida, no una vida perfecta, ¿no? Porque todos tenemos problemas, pero la verdad, cuando estamos viviendo como Dios quiere, no tenemos que sufrir las consecuencias de todos esos errores. Entonces, primero vemos esos errores para advertirnos, ¿no? Porque Dios es un buen padre y Él disciplina a sus hijos porque nos ama. Eso es lo que dice en Hebreos 12. Hebreos 12, 6 dice, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. No obedeceremos con mayor razón el Padre de los espíritus y viviremos. Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Entonces hay disciplina. Entonces muchas veces vemos estos errores para advertirnos, así no tenemos que sufrir la disciplina de Dios, las consecuencias de nuestros errores. Pero también vemos esos errores para consolarnos. ¿Cómo así? Muchas personas piensan, yo no puedo servir a Dios.
¿Quién soy yo? No, yo no puedo ser voluntario en la iglesia, yo no puedo ayudar con los niños, yo no puedo repartir Biblias ahí, yo no puedo ir a Tierra Bomba, porque en mi pasado, y hoy en día tengo tentaciones, tengo problemas, no soy perfecto. Las personas que están ahí sirviendo en la iglesia y sirviendo a Dios, es que ellos son muy cristianos, súper santificados, otro nivel. No es así, no es así. Muchas personas piensan que no pueden servir a Dios ni hacer nada por su reino debido a sus imperfecciones y sus errores. Eso simplemente no es cierto. Mira a Pedro, negó a Jesús 3 veces. Después mira lo que Dios hizo a través de su vida en el libro de Hechos para empezar la iglesia. Dios no usa a las mejores personas que son fuertes y no tienen problemas. Dios usa a las personas débiles para que puedan ser trofeos de su gracia. 1 Corintios 1, 27 a 29 dice: más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Entonces Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a arrepentirse de su pecado, crecer en gracia y seguirlo con todo su corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, si tú estás arrepentido de tu pecado, no estás practicando, viviendo en pecado, pero estás luchando, creciendo en la gracia de Dios, perfecto, tú puedes servir al Señor. Eso va a ser parte de tu crecimiento, eso va a ser parte del proceso de tu santificación. Entonces, por eso vemos muchos errores en la Biblia de personas como Abraham, Moisés, David, Pedro, y hay muchos otros ejemplos. No son hombres perfectos, pero son hombres que aprenden cómo arrepentirse de sus pecados. Por ejemplo, David, después de su pecado con Betsabé, él nos da un ejemplo buenísimo del arrepentimiento. ¿Cómo es el arrepentimiento? Dios no usa a los hombres perfectos, pero los hombres que saben cómo es el arrepentimiento verdadero. Y ahí, no vamos a leer todo el capítulo, pero quiero compartir un par de versículos en Salmo 51. Salmo 51 vemos un ejemplo del arrepentimiento. Esta es la oración de David después de su pecado con Betsabé. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Más adelante, versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahí vemos en versículo 13, ¿cierto? Después, cuando él aprendió, wow, estoy mal, hice mal, y con un corazón roto pidió perdón al Señor. Y arrepentimiento es más que pedir perdón al Señor, es cambiar tu camino. Es un cambio en tu corazón, y eso es lo que vemos ahí. No vemos eso en Génesis 20 con Abraham, pero por eso estamos viendo un buen ejemplo del arrepentimiento con David, ahí en Salmo 51. Pero si estás en un momento cuando estás luchando con el pecado y quieres decir, yo quiero arrepentirme, pero no sé cómo, estoy en este pecado tan profundo, estoy luchando, no sé qué hacer, abre la Biblia, Salmo 51. Y tienen que meditar en esas palabras y orar esas palabras con un corazón sincero, porque ahí vemos cómo es el arrepentimiento verdadero. Es tener un corazón roto por tu pecado. Vamos a seguir en versículo 14, Génesis 20.
Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. A Sara le dijo: he aquí que he dado 11 kilos de plata a tu hermano. He aquí que esto constituye para ti y para todos los que están contigo una venda a los ojos, así eres totalmente vindicada. Entonces, ¿qué hizo Abimelech? Obedeció a Dios y devolvió a Sara a su esposo, a Abraham. Entonces Dios no le dijo que le diera a Abraham animales, plata, tierras, siervos, regalos, pero él hizo eso como un acto de bondad. Entonces ahí vemos, para hacer las cosas bien entre ellos. Entonces ahí vemos que, una vez más, vemos un buen ejemplo en Abimelech, que no es creyente, que no está siguiendo a Dios. Y él es un hombre que dice, bueno, aquí está obedeciendo al Señor, entregando a Sara a su esposo. Y más que eso, Dios no dijo, tienes que entregar más animales, siervos y eso. Pero él hizo eso, este acto de bondad, de generosidad. Y ahí vemos un buen ejemplo en Abimelech. Él obedeció a Dios y fue muy generoso con Abraham. Nosotros como hijos de Dios debemos dar un buen ejemplo de obediencia y generosidad también. ¿Por qué? Es posible que nuestras vidas sean la única Biblia que algunas personas van a leer. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchas personas que no van a abrir la Biblia y leer las palabras de Dios. Pero si estamos viviendo por la palabra de Dios, van a aprender la palabra de Dios a través de nuestras vidas. Pero si estamos diciendo mentiras y después justificando, haciendo excusas por nuestros pecados, no van a ver la palabra de Dios en nuestra vida. Qué triste. Aquí vemos a Abimelech obedeciendo al Señor con mucha generosidad. Entonces, tenemos que seguir ese buen ejemplo que vemos aquí con Abimelech. Estamos mostrando al mundo lo que dice la Biblia por nuestra obediencia a lo que la Biblia enseña. Somos personas generosas que buscamos oportunidades para dar y bendecir a otras personas. Aquí vemos generosidad. Y en diciembre es un mes que tenemos oportunidades para dar, como hablando de tierra bomba. Este es como una de los un momento en el año cuando decimos, hey, vamos a bendecir a esas personas. Y muchas veces en diciembre nosotros tenemos la mentalidad, ¿y qué me van a dar a mí? Necesitamos tener la perspectiva así, el corazón así. ¿Cómo puedo dar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ser generoso y obedecer a la palabra de Dios? Así vamos a mostrar al mundo quién es nuestro Dios y qué dice su palabra. Vamos a terminar versículo 17. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas para que dieran a luz, porque el Señor había cerrado por completo toda matriz en la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces ahí vemos más de las consecuencias del pecado de Abraham. Están sufriendo ahí. Todos están sufriendo consecuencias. No, muchas veces creemos por nuestros pecados, bueno, de pronto voy a sufrir un poquito, pero no, a veces muchas personas van a sufrir por nuestros pecados. Pero ¿qué pasó aquí ahora? Dios usó a Abraham para orar por Abimelech y restaurarlos de las consecuencias que sufrieron por causa de Sara. Abraham fue un profeta. Normalmente vemos los profetas en la Biblia usados por sus palabras, ¿no? Hablando la palabra de Dios. Pero imagínate si Abraham dice, bueno, Abimelech, tengo una palabra de Dios para ti. ¿Cómo van a responder? Tú eres mentiroso, no te creo. Qué triste, ¿no? Por su mal testimonio no puede compartir la palabra de Dios con ellos. Pero ¿qué puede hacer? Él puede orar. Él puede orar. Y eso es algo que puede animarnos a nosotros, porque hay personas en nuestras vidas que la verdad, de pronto queremos compartir la palabra de Dios con ellos, queremos predicar a ellos y compartir el evangelio, pero no nos van a escuchar. De pronto por nuestros errores, de pronto por nuestros malos testimonios. ¿Y sabes qué podemos hacer? Podemos orar, también como hizo Abraham. Podemos orar por esas personas. Entonces,
Aunque Abraham tuvo un mal testimonio con Abimelech y no pudo ser usado para hablar con él, Dios usó a Abraham para orar por él. Entonces la oración es poderosa y podemos orar por todos sin importar lo que haya sucedido en el pasado con ellos. Entonces aquí podemos aprender muchas cosas de Abraham y de su error. Como les dije, muchas veces vemos sus errores para advertirnos a nosotros y para consolarnos. Podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender, bueno, que si tenemos cosas en nuestro pasado, muchas veces creemos, bueno, eso es mi pasado, nunca voy a caer en eso otra vez. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Necesitamos tener mucho cuidado de no repetir nuestros errores, y eso solo va a pasar cuando tenemos un corazón roto por nuestro pecado. Si estamos hablando de nuestros pecados del pasado, como imagínate qué hice yo. Yo fui un loco, como riéndonos como es algo chévere o chistoso. Estamos en peligro. Tenemos que tener un corazón roto por nuestros pecados y nuestro pasado, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros errores para no repetirlos. Y también tenemos que aprender la importancia de decir la verdad. No importa si hay consecuencias, tenemos que decir la verdad siempre. No temas las consecuencias, confía en que Dios nos va a proteger y Dios nos va a recompensar por nuestra obediencia. Maridos, esposos aquí, tenemos que aprender de amar a nuestras esposas y no como hizo Abraham, diciendo, ya es mi hermana, llévala. Tenemos que proteger nuestras esposas, entregarnos a nosotros mismos por ellas. No sigas el mal ejemplo de Abraham de ser un cobarde. Y la última cosa que vemos es Dios puede usarnos, puede usar nuestras vidas a pesar de nuestros errores en el pasado. ¿Por qué? Porque Él siempre es bueno, Él siempre es fiel. Cuando no somos fieles, Dios sigue siendo fiel, pero tenemos que estar arrepentidos y tomar los pasos de fe para servirle. Amén. Ay, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas siempre, siempre en tu palabra. Pero ayúdanos no solo a escuchar y decir amén, Señor, pero ayúdanos a vivir por tu palabra. Y no es tan fácil siempre. Por eso necesitamos el poder de tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Necesitamos más de ti. Gracias por tu fidelidad, que es grande, Señor. Señor, necesitamos más de ti. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Y gracias por quien eres. Tú eres un buen papá. Te amamos, Señor. Te alabamos. En nombre de Jesús. Amén.